Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando las redes sociales y las revistas del corazón, la creciente preocupación en torno a Hande Erçel y las posibles razones detrás del semblante inquieto de Kerem Bürsin. Últimamente hemos visto titulares que insinúan un posible peligro o situación delicada para la famosa actriz turca, y por supuesto, la reacción de su expareja, Kerem, no ha pasado desapercibida. Vamos a analizar qué se dice, qué se sabe y sobre todo, a separar la verdad de la especulación. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo contenido fresco y jugoso sobre tus celebridades favoritas, noticias del mundo del espectáculo y análisis a fondo de los temas más candentes. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Ahora sí, entremos en materia. Hande Erçel, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, ha estado en el ojo del huracán recientemente debido a rumores que sugieren que podría estar enfrentando una situación complicada. Estos rumores, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, han surgido de diversas fuentes, desde comentarios de allegados hasta publicaciones en redes sociales con información no confirmada. La amplificación de estas especulaciones se ha visto propulsada por la viralidad inherente a las plataformas digitales, donde un simple comentario puede convertirse en una tendencia global en cuestión de horas. ¿Pero de dónde viene todo esto? Bueno, hay varios factores que podrían estar contribuyendo a esta percepción. Primero, la fama, como todos sabemos, tiene un precio. Hande Erçel es una figura pública extremadamente popular, lo que la convierte en un blanco fácil para la prensa sensacionalista y los paparazzi. Cada movimiento suyo es analizado al detalle, y cualquier cambio en su vida personal o profesional se convierte en noticia. La constante vigilancia y el escrutinio público pueden ser increíblemente desgastantes, incluso para aquellos que parecen haber nacido para la fama. La presión de mantener una imagen impecable, de cumplir con las expectativas de sus fans y de lidiar con las constantes intrusiones en su privacidad son factores que sin duda contribuyen a un ambiente de estrés y ansiedad. Segundo, en los últimos meses, Hande ha mantenido un perfil relativamente bajo en comparación con el ritmo frenético al que nos tenía acostumbrados. Esto obviamente ha alimentado las especulaciones. Algunos dicen que está concentrada en nuevos proyectos que requieren mucha dedicación y tiempo, mientras que otros sugieren que podría estar lidiando con algún problema personal que prefiere mantener alejado de los focos. La decisión de alejarse temporalmente del ojo público es comprensible, ya que permite a las celebridades recargar energías, reflexionar sobre sus prioridades y proteger su bienestar emocional. Sin embargo, en un mundo donde la ausencia de información se llena rápidamente con especulaciones, esta decisión puede ser interpretada como una señal de problemas. Y aquí es donde entra en juego Kerem Bürsin. La relación entre Hande y Kerem, como todos recordarán, fue una de las más mediáticas y queridas del mundo del espectáculo. Su romance en la pantalla, en la exitosa serie Sen Kalkam, trascendió la ficción y se convirtió en una historia de amor real que cautivó a millones de fans en todo el mundo. La química innegable entre ambos actores, tanto dentro como fuera de la pantalla, creó una base de fans increíblemente leal y apasionada que invirtió emocionalmente en su relación. Su historia de amor se convirtió en un ejemplo de que los cuentos de hadas sí pueden hacerse realidad, al menos por un tiempo. Sin embargo, como suele suceder, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura entre Hande y Kerem fue un golpe duro para sus seguidores, y aunque ambos han intentado seguir adelante con sus vidas, la sombra de su relación pasada siempre está presente. La separación de una pareja tan querida y mediática siempre genera una ola de especulaciones y rumores sobre las posibles causas. En este caso, la falta de información oficial por parte de ambos actores alimentó aún más la curiosidad del público y dio pie a todo tipo de teorías, desde diferencias irreconciliables hasta presiones externas. Ahora bien, ¿por qué mencionamos a Kerem en este contexto? Porque, según diversas fuentes y comentarios en redes sociales, el actor ha mostrado una evidente preocupación por el bienestar de Hande en los últimos tiempos. Se le ha visto más reservado, con un semblante pensativo y, en algunas ocasiones, incluso se ha percibido cierta tristeza en sus ojos. Los fans más observadores han notado pequeños detalles en sus apariciones públicas, como una mirada distante, una sonrisa forzada o incluso una mayor reclusión en sus actividades sociales. Estos pequeños gestos, aunque subjetivos, han sido interpretados como señales de preocupación por la situación de su expareja.
Esto, por supuesto, ha desatado todo tipo de teorías. Algunos creen que Kerem sigue sintiendo algo por Ande y que está genuinamente preocupado por su bienestar, independientemente de su ruptura. Otros sugieren que al ser ambos figuras públicas muy expuestas, Kerem siente la responsabilidad de mostrar su apoyo a Ande en un momento que se percibe como delicado. La idea de que aún existen sentimientos no resueltos entre ambos es una de las teorías más populares entre los fans, quienes aún anhelan una reconciliación. Sin embargo, también es posible que la preocupación de Kerem sea simplemente un gesto de empatía y amistad hacia alguien con quien compartió una experiencia significativa. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Esa es la pregunta del millón. La verdad es que hasta el momento no hay información oficial ni confirmada sobre ningún peligro real que amenace a Ande Erçel. La mayoría de las noticias y comentarios que circulan son pura especulación, alimentada por la curiosidad del público y la sed de noticias sensacionalistas por parte de la prensa. La falta de fuentes verificables y la proliferación de rumores infundados hacen que sea difícil separar la verdad de la ficción en esta situación. Es importante recordar que Ande, al igual que cualquier otra persona, tiene derecho a su privacidad y a manejar su vida personal como mejor le parezca. El hecho de ser una figura pública no justifica la invasión de su intimidad ni la difusión de rumores sin fundamento. La constante atención mediática puede ser extremadamente invasiva y perjudicial, especialmente cuando se trata de asuntos personales. Es fundamental respetar el derecho a la privacidad de las celebridades y evitar contribuir a la propagación de información no confirmada. Por lo tanto, antes de dejarnos llevar por la histeria colectiva y las teorías conspirativas, es fundamental que nos detengamos a reflexionar y que valoremos la información que recibimos. No todo lo que se publica en Internet es verdad, y muchas veces las noticias se exageran o se manipulan para generar más impacto y atraer más lectores. El periodismo responsable y la verificación de datos son esenciales para combatir la desinformación y proteger la integridad de las personas. En cuanto a Kerem Bürsin, es comprensible que se preocupe por Ande, dado el vínculo que compartieron en el pasado. Es natural que sienta empatía y que desee lo mejor para ella, incluso si ya no están juntos. Sin embargo, es importante no sacar conclusiones precipitadas ni atribuirle intenciones ocultas. Las relaciones humanas son complejas y multifacéticas, y es imposible conocer las verdaderas motivaciones de las personas basándonos únicamente en observaciones superficiales. En definitiva, la situación actual en torno a Ande Erçel es un claro ejemplo de cómo la fama y la exposición mediática pueden afectar la vida de las personas. Los rumores, las especulaciones y las noticias falsas pueden generar un ambiente de incertidumbre y preocupación que en muchos casos no tiene fundamento real. La presión de mantener una imagen pública impecable, la constante invasión de la privacidad y la difusión de información no confirmada pueden tener un impacto significativo en la salud mental y emocional de las celebridades. Por eso es fundamental que seamos críticos con la información que consumimos y que evitemos propagar rumores sin confirmar. Respetemos la privacidad de Ande Erçel y dejemos que ella maneje su vida personal como mejor le parezca. Y en cuanto a Kerem Bürsin, confiemos en que está actuando de la mejor manera posible, respetando los límites y las decisiones de Ande. Mostrar empatía, respeto y comprensión hacia las celebridades es esencial para crear un ambiente mediático más saludable y responsable. Entonces, en resumen, la supuesta preocupación por Ande Erçel parece ser alimentada por rumores y especulaciones sin pruebas concretas. La actitud de Kerem Bürsin podría interpretarse como un gesto de amistad y preocupación por alguien con quien compartió una relación importante. Sin embargo, es crucial ser cautelosos con la información que consumimos y respetar la privacidad de ambos. No hay evidencia de un peligro real, y la situación parece ser más un producto de la especulación mediática. La responsabilidad recae en nosotros como consumidores de noticias, de evitar contribuir a la propagación de información falsa y de proteger la privacidad de las personas, independientemente de su estatus público. Gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a tener una perspectiva más clara sobre este tema tan comentado. Y ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de toda esta situación? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores o que todo es pura especulación? Nos encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Recuerden que aunque podemos especular y comentar, siempre debemos hacerlo con respeto y consideración hacia las personas involucradas. Recuerden que la participación de ustedes es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad.
Así que no duden en compartir sus ideas, sus sugerencias y sus críticas constructivas. Vuestra opinión es valiosa y nos ayuda a mejorar nuestro contenido cada día. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, les pido que le den un like, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Muchas gracias por vuestro tiempo y atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.